Hola amigos, buenas noches. Hoy día jueves 20 horas, bienvenidos al podcast Somos. Estamos con una invitada muy especial. Vamos a tocar un tema súper interesante que es la intuición como forma de conocimiento. Creo que es muy importante este tema para la vida, para el día a día, para sentirnos. Hoy Sofía Pozo nos acompaña. Realmente es un honor para nosotros, psicóloga con su maestría en antropología, psicoterapeuta humanista, que nos va a tocar estos temas y vamos a ir conversando poco a poco de sus experiencias y de lo que ha ido aprendiendo en el transcurso de la vida. Sofía, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por hasta aceptar esta invitación al podcast. Empecemos un poco ahí conversando sobre el tema, ¿qué es la intuición? ¿Desde dónde nace? ¿Cómo lo podemos sentir? Un poco en nuestra experiencia personal. Hay tantas cosas que se viven día a día que nos bloquea el sentirnos. Queremos solamente ver para afuera y no vernos para adentro. Bueno, primero, gracias Eduardo por la invitación. Para mí es una oportunidad y un gusto poder compartir lo que hasta ahora he podido comprender. Ya ves que voy trabajando con las personas así como más de 20 años ya, y que la herramienta para conocer al otro humano es bastantísimo la intuición. Y a veces me he dado cuenta que esa manera de conocimiento no tiene la misma validez en nuestro mundo occidental como el pensamiento racional. Entonces, así, queriendo sacar un concepto de la intuición, pudiera decir que es una forma de conocer más total, que no solo con la mente. La intuición es un sentir, así como cuando decimos, ¿te late? Es poder reconocer un latido y saber que ese latido es válido para la vida. Han pasado muchos años en donde la razón, que aportó muchísimo al conocimiento occidental, a una forma de conocimiento que se llegaba desde esa vía, ocupó como única forma de saber. Entonces eso que se desprestigie un conocimiento más holístico, holístico en el sentido de total, de poder estar en el medio ambiente desde mi organismo y comprender lo que está pasando. Y como la intuición no está tan ligada al tiempo, sino más al espacio, puede captar cosas que aún no suceden o pueden captar cosas que aún no se dicen, pero nosotros no estamos acostumbrados a saber que si estoy ahí y estoy atenta, estoy ahí con todo. Y saber que cuando estoy ahí con todo estoy captando, no solo con mi razón, la vida que también estoy teniendo en esa circunstancia. Entonces, así como un poco largo, es que pudiera más o menos tratar de definir esa parte de la vida humana que por influjo se ha vuelto misteriosa, pero que estoy segura que en otro tiempo era parte cotidiana y una forma de saber. ¿Qué crees tú que hizo que dejemos de sentir que en su momento estos latidos, porque nos decían como que hay unos libros que hablan de esto, bloquea la mente y empieza a sentir, ¿no? El tema de la meditación, el tema de encontrarte a ti mismo, cómo bloqueamos las creencias que tenemos, cómo bloqueamos lo que tenemos en nuestros pensamientos, que nos hacen tomar decisiones que muchas de las decisiones que tomamos en la vida ni siquiera son nuestras, sino que fueron como que impuestas en nuestro conocimiento para que nuestra racionalidad tome esa decisión, y a veces ni la racionalidad, sino la reacción, porque estamos como con mucha información que no es nuestra y que ni siquiera nos conocemos nosotros mismos. ¿Cómo crees que ha afectado esto incluso a las personas y por ende, claro, a la sociedad? Fíjate, Eduardo, hay un terapeuta antiguo dentro de los pioneros de la psicoterapia humanista que se llama Maslow. Y Maslow aportó diciendo que los humanos tenemos necesidades básicas. Y una necesidad básica humana es el amor. El poder ser aceptada y aceptado incondicionalmente. Entonces los humanos también somos una de las especies que más tiempo necesita ser acogido por un medio social cuando es bebé. Entiendo. No es como el caballito que ya se para. A nosotros nos toma un año. Claro. Entonces la aceptación de la cultura del papá y la mamá es vital para la vida. Entonces vamos
creando estilos de vida basados más en la búsqueda de una aceptación, porque es una cosa básica, sentirse amado y amada, y menos en búsqueda de la realización personal. Yo creo que hay un momento que le sucede a algunas personas y que ahora está sucediendo más intensamente, que hay un quiebre. Después de muchos años de haber seguido, como tú les llamas, mandatos, y por eso es importante saber que fueron vitales para la vida de ese ser humano, se da cuenta que tiene un vacío interno, porque satisfacer la demanda de un otro nunca realiza, pero sí permite una aceptación. Entiendo. Entonces, esas rupturas, como la que hablábamos, Eduardo, de querer cambiar un estilo de vida, no es fácil en una sociedad como la cuencana. Tenemos estructuras muy tradicionales, desde la misma forma geográfica, y es importante todos los pasos nuevos que se están haciendo en este tiempo, que sin duda son más seguidos por la intuición que por la razón. Porque si alguna persona mira de afuera algunos proyectos, va a decir, eso no es razonable. Exactamente. Entonces estamos queriendo hacer un trabajo en que las personas puedan recuperar su sentido. ¿Has visto cuando dicen, ya enloqueció, perdió el sentido? Y recuperar el sentido es recuperar el sentido en la sensación y poder guiarse por su sensación. Así recuperó el sentido de su vida. Cuando tenemos sed, tomamos agua. Cuando tenemos sueño, dormimos. Y cuando necesitamos alimentarnos, comemos. Son señales que nos permiten una vida saludable. Y sin embargo, cuando queremos dar pasos importantes en lo que queremos hacer con nuestra vida, se ha perdido ese contacto con la intuición que abre ese camino. Hay cosas que no se pueden saber con la razón, porque hay situaciones en donde necesito un movimiento que vaya más allá del tiempo. Algo que me permita sostenerme en una vía. No solo implica pensar en una manera lineal del futuro. Entiendo. Entonces, esos movimientos que a veces algunas personas les llaman llamados de corazón, no pasan por la razón. A mí a veces me ha tocado escuchar una lucha muy intensa entre lo que siento hacer y lo que me demanda hacer. Entonces, en esta posibilidad estamos queriendo hacer una valoración a todo lo que se conoce y no pasa por un aprendizaje mental, sin despreciar para nada el otro, solo en el reconocimiento que hay situaciones que no se llegan desde esa forma. Y hay un momento en la vida en que se hace este clic que tú dices que es un cambio completo, porque como que el sistema te va llevando hacia lo que está bien. Para ser aceptado tú tienes que pasar un proceso de tu niñez, tu adolescencia, estudiar, hacer esto, graduarte, trabajar, etcétera, 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 tener tu casa, tener tus cosas, y esa es el sistema lo que te ha dicho que es tu felicidad. Llegas a tenerlo y te sientes vacío. Y llego un rato y dices, ¿qué pasó en mi vida? Si todo esto que me dijeron no fue tan real que conocerme a mí mismo. Y ese es el momento, creo que mucha gente está viviendo en este tiempo. Y no te digo en edades, porque es en el espacio más bien en el que estamos en este momento, porque veo muchos jóvenes que están hablando ya de estos temas, que antes tal vez para nosotros era sentarnos en la mesa y hablaba la persona mayor y uno solamente captaba todo lo que decían y tal vez tú no estabas de acuerdo en tu interior, porque ni siquiera lo sabías, pero no lo podías expresar. Entonces creo que en este tiempo estamos viendo algo diferente que nos va tocando el sentir un poco. ¿Cuál podría ser alguna técnica o forma para descubrir algo que te llene o que te empiece a llenar tu vaso de agua completamente que tienes vacío con las cosas que nos impuso el mundo? Yo creo que es bien importante el aprecio personal propio, el amor propio, aprecio incondicional. Y eso nos toca quitar capas, porque creo que es inherente a un ser vivo para poder volverle a descubrir y contactarme desde ahí, ¿no? Yo vivo con una gata y mi gata nunca duda de su capacidad para saltar. Nunca duda
de sentarse al acecho y en la certeza de que va a caer su presa. Entonces ella está totalmente íntegra en saber que tiene capacidad para ganarse la vida. Yo creo que a muchos humanos se nos fue envolviendo por mandatos, como hablamos, en donde escogimos la aceptación antes que el reconocimiento. Un poquito berreado, el amor del otro antes que el amor propio, ¿no? Y entonces esos movimientos que hemos hecho nos van quitando crédito, que yo pueda ser mi persona confiable y que busque el respaldo en el otro cualquiera que sea. Entonces, como tú estás nombrando estos quiebres que implican sufrimiento, porque a veces solo el sufrimiento es lo que logra una transformación. A mí me gusta ese concepto que una vez aprendí: las sustancias químicas sufren transformaciones para poder llegar a otro estado de conciencia, ¿no? Así nos toca a nosotros. Lo que no queremos es quedarnos en el sufre, llegar a la transformación para poder hacer un camino diferente al que estaba generando vacío. Entonces, en esta forma de trabajo terapéutico que yo llevo, el vacío es una señal. Entonces no podemos y no queremos rechazar sentimientos ni experiencias negativos, porque eso nos está permitiendo hacer los cambios que el organismo, más allá del aprendizaje que se ha instaurado en la mente, me está pidiendo. Entonces implica una incomodidad, implica a veces una pérdida de formas de vida que ya estaban organizadas para tener una ganancia en la realización. Como tú estabas hablando hace un comienzo, a veces hay gente joven que lo logra. Hay veces hay gente en mediana edad y a veces hay gente adulta, ¿no? Inspiradísima con una profesora mía, una maestra de biodanza chilena que va a cumplir 70 años y me dice: decidí meterme a estudiar psicología en pregrado. Mañana voy a mi primer día de clases en la universidad. Sí, sigue su llamado, ¿no? En su libertad, ¿no? Porque los procesos no se dan en años, se dan en conciencia. Es interesante lo que estamos tocando y a veces conversábamos tras cámaras antes de empezar. Le decía que yo seguí una línea, también un poco para poner el ejemplo que tú decías, que era: yo soy economista de profesión, pero entendí que me marcaron el camino y no era tal vez lo que yo sentía. Claro, yo no puedo regresar el tiempo y decir eso estuvo mal, ¿no? Estuve en mi aprendizaje, en los mandatos que tenía ese momento y que me tocó tomar esa decisión en su momento. Y que claro, la vida te va marcando y te va mostrando el camino en este libre albedrío de lo que tú quisieras hacer. Conversábamos también que hay momentos en la vida que a uno le llega una información para ti y que tal vez no la tomaste en cuenta porque no la sentiste que era para ti, o que tal vez no tuviste la fe de que era para ti esa información. Puedo poner como un negocio: esta es la idea de mi vida, o este es mi propósito de vida, y lo dejas pasar. Y ves que alguien más cogió esa información y ves que está funcionando. Y dices: ¿cómo funciona esto? De que tal vez me llegó la información a mí, que era algo nuevo, novedoso, y yo no la tomé y alguien más la cogió y lo está haciendo. Esta es la diferencia cuando tú te dabas el ejemplo del gato, que está seguro de lo que va a pasar, pero nosotros ponemos, en vez del sentir, la razón, y decimos: mis seguridades, lo que está bien para mí, para mi familia, para lo que yo estoy pensando que es lo correcto, y no nos lanzamos como que ni siquiera al vacío, sino con la seguridad de que eso va a suceder. Me imagino que en tu transcurso de tu experiencia, ¿cómo ha ido cambiando o mejorando una persona cuando tiene esta sensación de decir: quiero hacer esto en mi vida, pero mi mente y mi razón no me la dejan? A veces, depende de la persona, siempre somos individuos en relaciones. Estoy pensando una persona que creo que tiene un llamado
intenso a cambiar de vida y está dentro de una familia en la que él no le es fácil. Entonces ella me hace acuerdo de un texto que leí como del Gulliver en el país de los enanos, que se quedó dormido y que le pusieron estacas en todito su cuerpo y no tenía capacidad de movimiento. A veces así pasamos, ¿no? Y la voluntad del movimiento es más grande. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Es decir, que estamos como que atrapados o amarrados dentro de un lugar que no es ni siquiera físico, sino es más mental que lo que podemos nosotros ver. Sí, a mí me gusta mucho el concepto que usaban antes, seguramente se sigue usando porque hay cosas que no cambian, que se llama la invalidez aprendida. Uh-huh. Entonces hicieron experimentos con perritos que les metían a jaulas y adentro de las jaulas recibían electroshock. Y a un tiempo los animalitos querían salir de ahí, se desesperaban por salir. Después ya se echaban y se quedaban pasivos. Después les abrían la puerta y ellos no salían. Había que arrastrarles varias veces para que aprendan a salir de un espacio que les está haciendo dañino. Entonces, fíjate, a veces en ese intercambio del amor entre comillas, hacemos negocios en contra de nuestra vida. Uh-huh. Es que a veces no conocemos que lo más valioso que tenemos es cada minuto que nos es regalado para vivir. Y entonces estamos pensando que más valioso es complacer al otro. Entonces cuando estoy en esa necesidad, no pueden activarse todas mis condiciones que me habilitan para vivir. Porque mismo las personas han escogido una forma, digamos, de domesticación. Claro. Sabiendo que eso fue y siempre vamos a respetar. Eso fue indispensable porque era lo mejor que ese ser humano podía hacer. Hasta que llega a un punto de sufrimiento, que es lo que le llama una transformación. Y ahí empieza a hacer un movimiento para irse liberando de las situaciones que ya no están en armonía con su ser. Claro. Y todo eso no se va a hacer por la razón. Eso se va a hacer por el sentir, si me gusta o no me gusta, ¿no? Es súper simple, pero con la forma de vida las cosas simples se volvieron difíciles. Y me estás haciendo acuerdo de mi propia vida, ¿no? Porque yo, en su momento, cuando me empezaba a llegar información, era como que cuando metes información en una computadora y no se graba porque está lleno el disco duro. Entonces tienes que quitar esas creencias o es lo que tienes para meter información nueva y empiezan como que los transistores a que no, esto no está de acuerdo con lo que nosotros normalmente veníamos haciendo y te cuesta. Y el rato que tomas la decisión, mucha gente se queda. Y se quedan a veces tus padres, se quedan tus hermanos, se queda tu familia, que los que más quieres, a los que diste amor, pero tal vez fue un amor por necesidad, fue un amor por dependencia, fue un amor porque necesitabas estar en el mundo y satisfacer el mundo, y no era un amor por ti. Cuando sientes que este amor propio, un amor puro, en ti puedes darlo de esa manera. Y por la ley de causa-efecto te va a regresar de esa misma manera. Estamos hablando de cosas bastante profundas, pero creo que mucha gente lo está viviendo. Es muy duro, es muy responsable hacerlo eso, pero va a llegar el momento en que como que eso va a implosionar primero en ti, porque es un movimiento interno que te puede tomar años o te puede tomar en algunos, tal vez horas, pero en mi caso tomó muchos años y que llegue ese momento realmente es muy satisfactorio porque empiezas recién a encontrarte a ti mismo, lo que tú decías, empiezas a encontrarte adentro, en lo que realmente eres, en lo que conversábamos de decirte, en serio estás dispuesto a conocerte quién realmente eres y no las cosas que te pusieron que tú podrías ser para el mundo. Y es muy interesante esto ya trasladar en esta generación, indudablemente a las siguientes generaciones que veo. Yo les decía a mis hijos, ustedes tienen muchas más herramientas que los que yo tuve a las edades que ellos tenían,
pero es como que vas sembrando, ¿no? Vas solo sembrando y vas respetando el camino de cada uno. Y a veces nos cuesta porque los papás nos enseñaron como que a imponernos las reglas y el camino que ellos nos decían. Y romper eso en esta generación creo que es muy importante porque necesitamos libres pensadores y seres libres para sentir y que así cambie el mundo. Son tantas palabras bonitas y entonces a eso le estamos llamando poder despertarse. Solo quiero decir que esa necesidad básica de ser amado es algo vital. Entonces que no se puede escoger con claridad cuando usted es un bebé y quieres ser cuidado, cuando vas teniendo 2, 3, 4 años y necesitas que te miren y que te acompañen a caminar, y luego cuando vas a la escuela y van diciendo eso no se dice y eso no se hace, ¿no? Y que también es necesario, es todo un proceso de socialización y que a veces a nosotros nos cuesta amar incondicionalmente al otro. Creo que ese es como un despertar que estamos teniendo ahora. Amarle por lo que es y no por lo que me satisface. Y eso implica poder tomar todo lo que llega tal y como es, ¿no? Saber que eso permite que los hijitos, primero chiquitos y luego grandotes, puedan amarse a sí mismos por lo que son. Que cuando venga un nuevo a nuestra vida, un nuevo ser a nuestra vida, podamos reconocerle en todo su potencial y en toda su capacidad y en toda la confianza, como pasa con cualquier arbolito que se siembra en la tierra, que le nacen sus raíces y en sí mismo busca la capacidad para llegar a la luz del sol. Nadie le enseña. Es la sabiduría propia de la vida. Y muchas veces con lo que aprendemos ya se sabe viendo, ¿no? Sí, claro. Entonces, a veces el trabajo en psicoterapia y el trabajo personal no es poner más cosas, como tú estás diciendo y como la metáfora, es ir pelando la cebolla, ¿no? Esta concepción bonita, los terapeutas junguianos del núcleo sagrado, que puede pasar lo que sea, pero hay un núcleo intocable que permanece vivo siempre. Y cuando abres la cebolla te va a tocar llorar muchas veces. Y después ese sabor que te da el corazón es muy satisfactorio. Estamos en proceso, no es que hemos encontrado la verdad. Hasta el último día de nuestra vida, pero tenemos personas que ya han caminado más años y el camino con conciencia trae comprensión para sí mismo y para el otro. Y entonces me estoy acordando de Claudio Naranjo, terapeuta gestal, que murió recién. Y le preguntan, ¿cuándo se va a morir usted? Ya estaba bien viejito. Y dice, yo creo que ya me he muerto muchas veces, ya me falta solo morirme un poquito más. Entonces, cuando estás hablando de ese pelar de la cebolla y de ese sufrimiento, son muertes. Y como dice una canción, lo difícil de morirse es otra vez volver a nacer. Entonces, me moría una forma de vida. Por ejemplo, las personas que están atravesando un divorcio, están en un proceso de muerte a toda una forma de vida. Y empiezan a hacer una nueva vida, pero ese proceso es como sacarse la piel. Por eso el trabajo terapéutico es súper delicado, porque estamos trabajando con la identidad de la gente, ¿no? Cambiar de identidad. Como tú dices, no es algo así que pasa de la noche a la mañana. Las frutas que tienen sabor verdadero no maduran por la luz artificial, maduran por la luz del sol. Entonces, la esperanza en el proceso, porque la vida genera un propio proceso para el bienestar y para la salud, es lo que nos lleva a las personas que están haciendo cambios drásticos. Y la confianza en el propósito. A ver qué era lo que estaba pensando y qué era lo que yo estaba sintiendo cuando decidí hacer eso. Siempre volver allá para acordarse cuál era el camino que estaba trazando. Porque los vientos soplan. Sí, claro. Y en los pensamientos traen confusión. Y hay momentos que sientes en el pecho sensaciones.
Y empezar a bloquear la mente creo que es muy importante para empezar a sentir y sentir que sí es lo positivo, lo negativo, por el camino que puedas hacerlo, pero siempre que tengas tu intuición va a ser algo bueno para ti. Ok, vamos a ver. Justo ayer tuve una discusión con una maestra de danza y yo también estaba así peleona porque decía, pero es que no todo lo que se piensa es verdad. Póngase a ver. Dude un poco de lo que Claro, piense es lo acá. mismo. Paz, está equivocada. Y sin embargo, bloquear es una palabra muy fuerte. Yo creo que se va limpiando cuando el criterio, que en esta terapia que llevo, que es la psicoterapia gestal, se llama responsabilidad, la capacidad de responder con tus propios actos. En la medida que la responsabilidad va creciendo, vas pudiendo escoger qué pensamiento sigues y qué pensamiento no sigues, qué sentimiento sigues y qué sentimiento no sigues. Entonces el trabajo terapéutico es a veces ir limpiando, más que ir poniendo más. Como que vas discriminando tus propios pensamientos. Exacto, la capacidad de discriminar es a la que le estamos apuntando. De saber qué está bien, qué no, y qué es real y qué no. Y que sigue un llamado interior, así, que pueda asentarse la capacidad de discriminar en el propio latido, ¿no? Aquí en este centro que ya sabemos que se instala el íntimo, y por eso decimos es íntimo, y que también ahí están apareciendo sustancias que nos protegen el sistema inmune, aunque algunas personas dicen que el timo solo sirve cuando somos bebecitos, ¿no? Entonces, ahí en el centro del pecho es donde se encuentra ese centro del amor para una misma incondicional, ¿no? Es como que ahí se trasciende desde los centros más bajos, más instintivos, de la autoafirmación, hasta ahí, ¿no? ¿Ha visto este maestro Jesucristo que fue crucificado en el pecho, que trajo una doctrina de amor, que todavía ya ha pasado tanto tiempo y todavía no es fácil entender? No es fácil entender esto de amarle al otro, porque también se parece a una misma, ¿no? Sí, claro. Ahí los indígenas tienen una frase que cuando ven a uno humano dicen, mi otro yo. Ese es otro yo, y ese es otro yo, y ese es otro yo, y esa es otra yo, porque piensa, siente, vive, muy parecido a yo, sino que estamos tan acostumbrados a hacer la diferencia por esa necesidad de que solo exista yo, que estamos separando más que uniendo un tiempo que no es el más auspicioso para la humanidad con todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Dividiendo, en realidad, darnos cuenta que estamos todos unidos. Creo que ese es un gran avance, ya que te des cuenta que lo que le está pasando al otro afecta como que a toda la conciencia en la que estamos viviendo. Te agradezco, Sofía, por venir. Realmente ha sido muy profundo el tema que estamos tocando. Indudablemente tocaremos más temas, creo que contigo, comprometerte para conversar de cosas también profundas. ¿Qué mensaje dejas a todas las personas que nos están viendo en este momento? Bueno, gracias, Eduardo, que sea de provecho. Y me estoy dando cuenta que nos fuimos un poco de tema. Entonces, esta gana de volver a comprender la intuición como una manera de conocer que no pasa por la mente y que pasa por todo el ser, que se asienta a veces en el corazón y que podamos empezar a confiar que esa es una guía también verdadera, que las cosas humanas no se pueden conocer solamente por la razón, que en una relación necesito sentirle al otro y que ya sentirle al otro es un nivel de intuición y que es un tiempo donde es muy importante despertar esas otras maneras de conocer para ir caminando sobre el planeta Tierra de una manera más humana. Porque si no está la inteligencia artificial, diga Eduardo, Claro. no tiene intuición. Ella tiene mucho conocimiento, mucho análisis, pero un camino que se guíe desde un latido, creo que es una cualidad humana que estamos queriendo volver a despertar para tener una vida más
completa, digamos, no solo respondiendo a mandatos que también han sido importantes, solo completar. No sé si se entendió. Muchísimas gracias. Gracias, Sofi. Recordemos que un momento dejemos de pensar, empecemos a latir, a sentir. Creo que es el momento para uno sentarte, cerrar los ojos y sentirte internamente y las decisiones que tal vez estés tomando en tu vida lo hagas sintiendo. Recuerden que somos seres de luz viviendo esta experiencia física, no físicos, queriendo ser espirituales. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves.